Bueno, nosotros somos el equipo número 2 y nos tocó el tema de la impresora y está conformado por Edwin, Andrea, su servidor Emanuel y Rodrigo. Bueno, empezamos con la impresora de impacto. La impresora de impacto simplemente fueron las primeras que se pusieron a la venta en el mercado del rubro. ¿Qué quiere decir esto? Fueron las primeras que empezaron a salir y estas solo se usaban para imprimir texto y como su nombre lo dice, son de impacto, o sea que eran como las máquinas de escribir que solían plasmar puras letras, no plasman nada de imágenes. Y pues estas funcionan a presión, literalmente golpean medio para transferir la tinta hacia la hoja y recrear los diseños y textos correspondientes para realizar nuestras diferentes tareas que teníamos, pues esta nomás usaba, como ya lo dije, en puras escrituras, no podía plasmar imagen. Bueno, continuamos hablando de la impresora de inyección de tinta. Bueno, este es un dispositivo electromecánico que tiene la función de recibir información digital procedente de algún dispositivo, para por medio de tinta líquida plasmar la información en un medio físico, generalmente utilizando un cartucho con tinta negra y otros 3 de colores, que es cian, magenta y amarillo, aunque actualmente la tendencia es que cada color sea independiente. La impresora de inyección de tinta crea los colores a partir de la mezcla de los cuatro cartuchos. La clasificación. Bueno, hay 2 tipos de impresoras, las de impacto y las de libre impacto. Nuestro compañero ya nos explicó cómo funcionan las de impacto y nos damos cuenta que la impresora de inyección de tinta entra en la segunda clasificación, ya que son la nueva generación de impresoras y en estas no existen golpes contra la hoja, sino que los caracteres son impresos en la hoja por medio de pequeños chorros de tinta o simplemente desplazándola bajo un elemento cilíndrico. Su funcionamiento. Estas impresoras, como ya dije, tienen cartuchos rellenos con tinta líquida, son libres de impacto e imprimen a colores. Cuentan internamente con chips y circuitos electrónicos que reciben órdenes desde la computadora o de algún dispositivo y almacenan los datos para imprimirlo. Primeramente recibe la orden desde algún dispositivo de lo que se va a imprimir. Seguido de esto, la impresora almacena los datos recibidos en una memoria RAM, también llamada buffer. Un mecanismo electromecánico acomoda la hoja acorde a las especificaciones que envía el dispositivo y el cabezal, que es donde se encuentran los cartuchos, se mueve mientras el cartucho va expulsando minúsculos chorros de tinta sobre la hoja para formar el gráfico o el carácter. Como ya dije, se mezclan estos 4 colores de acuerdo a los colores que se quiera hacer. Bueno, después de esto la hoja va avanzando por medio de un rodillo movido por un motor. Conforme se termina de imprimir cada renglón, se mueve para empezar el siguiente. Este es como un rodillo parecido al de la máquina de escribir, solo que esto no es manual, sino mecánico. Esto se repite hasta terminar de imprimir los datos almacenados y imprime la hoja. Después están las partes de una impresora. Al lado derecho tenemos una imagen con ciertos números y del lado izquierdo tenemos qué significa cada número. En número 1 tenemos la bandeja. Es un espacio asignado para colocar las hojas de manera correcta antes de que entre el proceso de impresión. De número 2 tenemos el panel, que tiene ciertas lucecitas indicadores del estado de la impresora, que es encendido, atascado de hoja, en proceso, así como botones de funciones, que es encendido, recorrer la hoja, cambiar cartuchos, etc. Número 3 tenemos la tapa que protege del polvo al interior y permite visualizar el proceso de impresión. En número 4 tenemos las cubiertas, que protegen los circuitos internos y te dan estética a la impresora.
En número 5 tenemos la bandeja de salida. Se encarga de sacar la hoja una vez impresa. Número 6 tenemos el conector de 3 patas, que es para insertar el cable de alimentación. El número 7, que es el puerto USB, y el número 8, que es el puerto Centronics. A continuación, esta es nuevamente partes de una impresora, pero algo visto más interno. Como número 1 tenemos nuevamente la bandeja, que como ya expliqué es donde se acomodan las hojas. La goma, como número 2, se encarga de introducir la hoja hacia dentro. El número 3 es el motor, mueve la goma y los cilindros de manera sincronizada. El número 5 es los cartuchos, contiene la tinta líquida que es expulsada hacia la hoja y produce la impresión. El número 6, el rodillo, se encarga de ir avanzando la hoja durante la impresión, y la bandeja de salida, como ya lo expliqué nuevamente. Bueno, aquí tenemos una imagen más o menos sobre el mecanismo de la impresora, que es cuando se mete la hoja, los cartuchos, está el mecanismo de arrastre, los controles y el papel impreso. Bueno, las impresoras inalámbricas. Bueno, estas actualmente existen impresoras de inyección de tinta que pueden ser utilizadas sin necesidad de cable, debido a que integran dentro de sí la tecnología inalámbrica. Y tenemos las impresoras inalámbricas a Bluetooth. Con esta tecnología es posible mandar e imprimir imágenes y textos directamente desde dispositivos como teléfonos celulares, dispositivos PDA y notebook, e incluso desde computadoras de escritorio con adaptadores USB Bluetooth conectados, con la bandeja de que es posible, con la ventaja de que es posible enviar la impresión en una distancia de 1, 20 y hasta 100 metros sin necesidad de cables. Después tenemos las impresoras inalámbricas Wi-Fi. Con esta tecnología es posible mandar a imprimir imágenes y textos directamente desde dispositivos, tales como computadoras con tarjeta de red inalámbrica, notebook, PDA, entre otros. Estas impresoras están recomendadas para entornos en los cuales se encuentra instalada una red inalámbrica que permite el acceso a varios dispositivos, como oficinas y colegios. Esto es principalmente en estos lugares. Bueno, las ventajas. Como ya dije, una impresora de inyección de tinta es capaz de imprimir hasta 38 páginas por minuto en negro. Son las más utilizadas actualmente. Son de tamaño considerablemente reducido, son muy silenciosas y tienen un alto grado de calidad de impresión, tanto en negro como en color. También, con el auge de que los productos compatibles, es posible utilizar cartuchos de marcas menos reconocidas, pero con calidad semejante a la de los fabricantes. Su costo es muy económico, es de uso doméstico, multifuncional, ya que hoy en día las impresoras contienen no solo la función de la impresión, sino también tiene escáner, fotocopiadora y fax. Esto adicionalmente de las de impresión. Tiene la tinta continua. Estas son nuevas impresoras que, como son algo costosas las tintas, son nuevas impresoras que tienen esta funcionalidad y hacen que los cartuchos sean rellenables, y hay ciertos lugares específicos en los que rellenan estos cartuchos. Y bueno, eso es todo sobre la impresora de inyección de tinta. Si tienen alguna duda, pregunten en la clase.
La impresora láser. La definición de impresora láser es una impresora láser. Es un tipo de impresora que permite imprimir texto o gráficos tanto en blanco y negro como a color, con una gran calidad. Y bueno, como menciono, se caracteriza por la impresión de alta calidad, tanto en textos como imágenes en papel simple. Y bueno, un poco de historia sobre la impresora láser. Esta fue creada, la primera impresora láser fue creada en el año de 1969 por la empresa Xerox. Pero fue hasta épocas recientes que esta impresora se empezó a popularizar. Y por ello es que en la actualidad podemos usar estas impresoras para imprimir en gran tamaño y en otro tipo de materiales. Bien, vemos ahora su funcionamiento. Primero, cabe destacar que una parte importante de la impresora láser es el polvo, conocido como el tóner. Este funciona como si fuera la tinta en las otras tipos de impresoras. Y bueno, el funcionamiento lo vamos a dividir por pasos para que sea más fácil de entender. Primeramente tenemos lo que es el órdenes de impresión. Esto quiere decir que la impresora recibe y almacena las órdenes del ordenador que le está mandando información. Las impresoras pueden guardar este tipo de información gracias a que tienen una memoria RAM integrada en su tarjeta. El paso 2 sería el papel en posición. Esto quiere decir que el mecanismo electromecánico se encarga de tomar la hoja de papel y en base a los órdenes recibidos, pues se encarga de posicionarlo. El paso número 3 es la carga inicial. Esto quiere decir que el cilindro fotoconductor se carga estáticamente. Y esto nos pasa al 4, que es incidencia del láser. Esto quiere decir que el láser crea en el cilindro las partes que no irán impresas. Es decir, si no tuviéramos este tipo de láser, que es el que tenemos aquí en la imagen, este de aquí es el láser. Si no tuviéramos este láser, pues toda la hoja saldría impresa totalmente de tinta. Bien, el paso 5 es el depósito de tóner, que es el que les mencionaba, que es esta parte de aquí. Y bien, la tinta en este depósito está cargada eléctricamente y se adhiere a las zonas que el láser no tocó. Bueno, el paso 6 es el proceso de imprimación, que en este punto la tinta se traspasa al papel. Cuando este pasa por el rodillo de transferencia y el cilindro fotoconductor, que es esta parte de aquí. Cuando la hoja va pasando por aquí es cuando se comienza a transferir la tinta. Y bueno, el último paso es el de adherencia. Bueno, ya cuando ha pasado la hoja por esta parte, ya tiene la tinta, pero todavía no está adherida al papel. Para que esto funcione, tenemos a lo que es el fusor, que es esta parte de aquí. Este es un calentador cerámico que aplica temperatura al papel y a la tinta. Funde la tinta para que se adhiera la tinta al papel y de manera muy precisa queda la tinta adherida. Y pues ya después solamente la hoja de papel viaja hacia acá y sale por la salida de la impresora, que sería esta parte de acá arriba. Bien, ahora vamos a ver algunas ventajas de lo que es este tipo de impresoras. Una de las primeras ventajas que tenemos es la velocidad de impresión. Esta velocidad de impresión se mide
por páginas por minuto, que es ppm. Y bueno, de acuerdo a esto, la velocidad de impresión varía entre de 10 a 25 páginas por minuto. Y bueno, la siguiente ventaja es la impresión silenciosa. El proceso de impresión es prácticamente muy silencioso, no genera ningún ruido, a diferencia de las otras tecnologías de impresión que sí generan algo de ruido. El siguiente ventaja es la calidad y precio. Perdón, calidad y precisión. Esto quiere decir que las impresoras, además de ser rápidas, son precisas. Tanto en los textos como imágenes, pues nos da una impresión muy precisa y con gran calidad. Y la última ventaja que tenemos es la reducción de costos. A pesar de que el tóner es más costoso que los cartuchos de tinta de las otras tecnologías de impresión, el tóner nos da más rendimiento. Quiere decir que nos alcanza para más páginas para imprimir, y bueno, esto hace que reduzcan los costos. Bueno, eso es todo de mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Torres. Yo les voy a comentar un poquito acerca de lo que es el plotter y su funcionamiento. Bien, primero empezaremos con el tema de la imagen vectorial. Una imagen vectorial, pues, es una forma primitiva de representar imágenes de una manera muy sencilla mediante atributos, por ejemplo, de una línea, una recta, un círculo. Y esta representación es muy fácil de hacer en una computadora y lo más importante, que a diferencia de la imagen de mapa de bits, la imagen de mapa de bits requiere demasiada espacio en memoria. Una imagen vectorial es más ligera, requiere menos memoria y el mecanismo para dibujarla es un poco más sencillo que un mapa de bits. Mientras en el mapa de bits nosotros podemos apreciar, necesitaríamos rellenar cada uno de los recuadros para formar la figura. Eso representaría muchísimo espacio en la memoria. En cambio, si nosotros conocemos un poquito de geometría euclidiana, sabemos que representar un círculo o un cuadrado o una línea curva es muy fácil de hacer con una simple ecuación. Y una ecuación pues simplemente abarcaría, si acaso, dos variables, unas operaciones de suma y resta, y sería muy fácil construir sobre la marcha una figura geométrica simple. Los plotters pues, actualmente, pues, antiguamente se utilizaban con las primeras computadoras como un mecanismo para poder hacer dibujos especializados. Aquí podemos ver en la imagen una computadora Commodore 64 con un viejo plotter que consiste en un brazo que se desplaza alrededor de una superficie para poder hacer los dibujos. Y en la izquierda podemos ver las puntillas para poder cambiar y poder hacer el dibujo. Actualmente los plotters modernos pues, no utilizan ya puntillas o movimientos. Algunos ya han reemplazado esa técnica por otras técnicas mejores como la inyección de tinta o como la matriz de puntos para ser más rápidos o como la impresión térmica, dependiendo del tipo de utilidad que se le vaya a dar al plotter. Debido a que los plotters usualmente seguían imágenes vectoriales o seguían líneas predefinidas, bien definidas en la computadora, entonces era muy preciso para ellos dibujar contornos o, en nuestro caso, cortar figuras o contornos a la medida, como en este caso en la imagen podemos ver un plotter de corte. Aparte de los plotters de corte, también hay plotters láseres que cortan en figuras láser o en secciones de metal, pero estos ya no se llaman plotters, estos ya se llaman routers CNC. Los routers CNC pues ya pueden comprar más superficies muy diferente, más rígidas. El formato de un archivo de un plotter, como vemos aquí, en realidad es muy simple. Simplemente marca, por ejemplo, la escala,
de dónde a dónde, cuántos pasos debe de moverse, que se traducen en tornillos o desplazamientos del cabezal, en qué origen debe llegar, qué tipo de pluma va a utilizar y ya, y una ecuación por ahí para poder determinar cómo se forma que la computadora calculará para dar los pasos para generar la figura. Y si nosotros le agregamos más planos y dejamos de pasar el plano XY cartesiano, le agregamos planos axiales o un plano Z o superficies de contorno, podemos crear con la misma técnica de un plotter, como podemos ver en la imagen, cómo se crea la imagen 3D aplicando varias capas o superficies al material y irlo tallando poco a poco. Esto ya sería con máquinas más avanzadas que son las routers CNC o nosotros conocemos como el torno CNC, que el torno CNC es la misma aplicación del torno, un plano giratorio o axial o radial o cilíndrico aplicado a los planos X, Y y Z, que sean las coordenadas de tipo polar, no de tipo polar, cilíndricas, aplicadas en la industria. Pero en realidad el archivo sería nuevamente un archivo muy sencillo donde simplemente determinaría qué profundidad, qué ejes, qué figuras, qué secciones debe de tener. Y lo más importante, que a diferencia, como vamos a ver, de la mapa de bits, donde cada uno de estos cuadros requeriría un valor mínimo de almacenamiento de 8 bits, por ejemplo, requeriría mucho espacio en memoria y en cambio una imagen vectorial es muchísimo más sencilla de representar. La imagen vectorial pues se convierte simplemente en esto que vemos aquí, fácil de representar y el material y el mecanismo para utilizar se puede transportar a otros materiales, podemos agregar más ejes, podemos darle más potencia a nuestra máquina para que haga trabajos muy rudos y obtener acabados más firmes. Aquí el acabado pues no es tan fino, pero podemos nosotros utilizar funciones más finas para hacer cálculos y puntas más pequeñas para poder llegar y obtener un acabado mejor. Porque como podemos ver aquí en la imagen, esta, a la izquierda podemos ver las puntas. Entonces, tanto un torno CNC como una router CNC tienen también ese tipo de puntas y manejan ese tipo de puntas y pueden intercalar. Nosotros podemos especificarle de manera automática dentro de nuestro código qué tipo de cabezal o punta utilizará y al cambio ya será automático. En conclusión, los plotters han estado evolucionando desde sus inicios, siempre fueron muy usados en la industria y los tornos CNC siempre han existido desde casi cuando apareció la computadora y el plotter, apareció el torno CNC. La aplicación de la industria fue muy importante ahí para ellos. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Espero que hayan aprendido un poquito más. Si desean conocer de los temas, pues pueden verificar en la internet, en videos en el YouTube sobre lo que son los tornos CNC, que es muy diferente el modelado de un torno CNC a una impresora 3D, que a final de cuentas una impresora 3D pues, se maneja como un plotter, pero los componentes, pero los archivos son un poco diferentes. Que pasen buen día.